Hola, buenas tardes. Pues voy a dar comienzo a su primer clase de acupuntura. Para ello, pues es importante que podamos conocer las ramas de la medicina tradicional china, que son acupuntura, moxibustión tuina y herbolaria o fitoterapia. Es importante que antes que nada podamos hablar del todo para nosotros en acupuntura, que es el yin y yang. De ahí podemos dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento y conocer pues parte de la personalidad, de la deficiencia o del exceso que presenta el paciente. Entonces, para nosotros es de suma importancia que conozcamos estos temas, porque de ahí pues prácticamente se va a basar pues el tema de la acupuntura, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de parte de la historia del yin y yang. Un momento. Ok. Bueno, tenemos el desarrollo histórico. La primera referencia que tenemos del yin y yang está probablemente en el libro de los cambios, Yi Yin, que data del año 700 a.C. En este libro está representada por líneas discontinuas y continuas, como lo vemos en la imagen que está en la parte inferior derecha. La combinación de estas líneas discontinuas o continuas en pares forman 4 pares de diagramas que representan el yin extremo, el yang extremo y las 2 etapas intermedias. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen cómo el yin está representado por 2 líneas discontinuas y una línea continua, dando lugar a un yin extremo, un yang dentro del yin, el yang extremo y el yin dentro del yang. La adición de las otras líneas en estos 4 diagramas formados con una variación de las combinaciones da los 8 trigramas. Finalmente, las diversas combinaciones de los trigramas dan nacimiento a los 64 hexagramas, que eso más adelante lo vamos a ver en una materia que se llama bioenergética, donde hablamos de los siguientes trigramas. Estos suponen simbolizar todos los posibles fenómenos del universo y demuestran cómo en el último término todos los fenómenos dependen de dos polos, el yin y el yang. Bueno, tenemos también lo que es la escuela filosófica, que se desarrolla a partir de la teoría del yin y yang en su más alto grado, y es llamada la escuela yin y yang. Bueno, en el año 476 al año 2000, en el año 221 a.C., la escuela Yin y Yang fue una de ellas. Se dedicó al estudio del Yin y Yang en los 5 elementos, y sus principales exponentes fue Zhou Yan, Zhou Yan, en el año 350 al 200 a.C., y a su vez se abre la primera escuela, pero con otro nombre, llamada escuela naturista, ya que tiene la intención de interpretar la naturaleza de un modo positivo y utilizar las leyes naturales en beneficio al hombre. Esta escuela representa una forma que deberíamos llamar hoy en día como ciencia de salud o ciencia naturista, y que sirve de las teorías del yin y yang, de los 5 elementos, y para interpretar los fenómenos naturales, incluyendo al cuerpo humano, ya sea como salud o ya sea como enfermo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los conceptos básicos. Aquí vemos en la imagen la representación del yin, que indica el lado sombrío de la colina, mientras que el carácter yang indica el lado soleado de la colina. Por extensión también indica oscuridad y luz o sombrío y brillante. Bueno, aquí es importante, principalmente los primeros en observar esta dinámica, esta oposición, pues fueron los campesinos, donde ellos notaban pues ese cambio de polaridad, ¿no? Entre una mañana a un anochecer,
o cómo amanecía y salía el sol y cómo anochecía y salía la luna. De ahí salen las primeras fases del movimiento cíclico y de ahí pues sale lo que es el día, la noche, la claridad, la sombra, la actividad, el descanso, el cielo, la tierra, el tiempo, el espacio, el este y el oeste, la izquierda y la derecha, el sur y el norte, lo alto y el fondo, la primavera y el otoño. Es importante que puedan entender que el yin y yang no es más que un equilibrio, y parte de ese equilibrio no puede estar, ni es más importante el yang ni es más importante el yin. Los dos son los componentes importantes para que se pueda producir cierta actividad o cierta metabolización, en este caso. Bueno, es importante que también podamos hablar de la parte cosmológica china, donde nacen los primeros puntos cardinales que fueron establecidos asumiendo que se está mirando al sur. Esto fue por el emperador, donde el emperador veía a sus súbditos y decía que el sur representaba a los súbditos. Entonces todo el componente cardinal pues representa eso, ¿no? Donde el emperador es el norte, el sur vienen siendo los súbditos y de ahí genera el este y el oeste. Y así cada fenómeno puede dirigirse a la etapa del yang o yin, pero siempre contiene el germen de la etapa opuesta dentro de él, como esta ilustración, ¿no? Donde vemos el amanecer, el mediodía, el ocaso y la medianoche. Exactamente lo mismo ocurre con el ciclo anual y solo necesitamos sustituir primavera por amanecer, verano por mediodía, otoño por ocaso e invierno por medianoche. Y asimismo vemos las dos etapas de transformación. Desde el punto de vista diferente, el yin y yang representan dos etapas de un proceso de cambio, transformación y todas las cosas del universo. Entonces, parte de esto, pues ya vamos a ver la parte material y la parte inmaterial. Entonces, vemos que el yin va a representar la parte material, el yang inmaterial, donde el yin produce la forma y el yang produce la energía. El yin crece y el yang genera. El yin es la parte sustancial y la parte yang es la no sustancial. Donde encontramos la contracción y la expansión, donde se desciende y se eleva, en la parte de ascendencia y descendencia, y entre el agua y el frío. Pero esto ya lo vemos más como una composición material. Un ejemplo de ello podríamos colocar como la parte material, el río, un río, o sea, literal, el flujo energético, y la parte inmaterial podría ser la transformación o el movimiento que genera. O otro ejemplo también podría ser la parte igual de los mismos líquidos, pero el vapor va generando la parte yang, donde es la parte inmaterial. La relación e interdependencia del yin y yang puede ser representados en el famoso símbolo esencia suprema del Tai Chi. Ilustra bien la interdependencia del yin y yang. Esto es muy importante porque recuerden que la primera imagen que les mostré pues habla acerca de los trigramas, pero en este caso ya es representado por un símbolo. Entonces, los principales puntos de esta interdependencia van a ser que son, obviamente sabemos que el yin y yang van a ser etapas totalmente opuestas, pero forman una unidad y son complementarios. El yang contiene un germen del yin y viceversa.
y están representadas por estos pequeños puntos, el color negro y el color blanco. Nada es totalmente yang y nada es totalmente yin, perdón. El yang se va a transformar y el yin viceversa. Los 4 aspectos de la relación entre el yin y yang son muy importantes, ya que pues tenemos lo que es la oposición del yin y yang, que son 2 etapas, como ya lo habíamos mencionado, totalmente opuestas, vienen de un ciclo o de un estado de agregación. Nada de la naturaleza escapa de esta oposición. Sin embargo, la oposición es relativa, no absoluta, en tanto que nada es totalmente yin y nada es totalmente yang, y todas las cosas contienen un germen de su opuesto. Aunque todo contiene yin y yang, no están nunca representadas por una porción fija, pero sí un equilibrio dinámico. Y la interdependencia entre el yin y yang, todo contiene fuerzas opuestas que son excluyentes mutuamente, pero al mismo tiempo dependen una de la otra. Y el consumo mutuo del yin y yang están en un estado constante de equilibrio dinámico que se mantiene por un continuo ajuste de los niveles relativos del yin y yang. Cuando alguno está en desequilibrio, necesitamos que necesariamente, afecte entre ellos y cambia su porción para lograr un nuevo equilibrio. Y bueno, esto es una de las partes más importantes del yin y yang porque lo vamos a ver en parte de la sintomatología y sindromatología, cuando ya veamos los síndromes del predominio del yin, del predominio del yang, de la debilidad y del exceso, del descenso o de la insuficiencia. Y bueno, vemos en esta imagen donde la línea representa un equilibrio, podríamos también manejarlo en medicina occidental como una homeostasis. Entonces, parte de esta actividad o de esta oposición o de este intercambio, pues vamos a generar un equilibrio en nuestro cuerpo y que eso nos va a ayudar la acupuntura, ¿no? A poder mantener ese equilibrio entre ambos. Entonces, cuando el yin predomina, como lo vemos en la imagen, en la primera imagen, induce una disminución de yang, es decir, un exceso de yin consume a yang. Y viceversa, cuando el yang predomina, induce a una disminución del yin, es decir, un exceso de yang que consume al yin. Y en el caso de la siguiente imagen, de la imagen C, cuando el yin es débil, el yang está aparentemente en exceso, y cuando el yang es débil, el yin está en aparente exceso. Esto solo es en apariencia, ya que solo en exceso son la relación de la cualidad deficiente y no en absoluto. Entonces, podemos ver que no necesariamente, o sea, encuentras un equilibrio, pero que puede haber una disminución muy pequeña donde podemos decir que es una deficiencia de yin, en este caso. Y bueno, tenemos por último la transformación entre el yin y yang, donde el yin y yang no son estáticos, sino que realmente se transforman uno del otro. El yin puede cambiar del yang y viceversa. El verano se transforma en invierno, el día se transforma en noche, la vida en muerte, la felicidad en infelicidad y el calor en frío. Hay 2 condiciones para la transformación del yin y yang. Las condiciones internas, que son las cosas que solo pueden cambiar ante todo por una causa interna y secundariamente por causas externas. Y la condición en el factor del tiempo, yin y yang pueden solo transformarse unos en otros en una cierta etapa de desarrollo cuando las condiciones están maduras para generar el cambio. Y bueno, aquí podemos aplicar
lo que es la medicina tradicional china, basándonos al yin y yang, donde, pues como ya se los había comentado, el yin y yang no es nada sin la medicina tradicional. Se puede decir que el conjunto de la medicina china, su fisiopatología, patología, diagnóstico, tratamiento, puede resumirse a la teoría básica y fundamental del yin y yang. Cada proceso fisiológico y cada síntoma o signo pueden ser analizados a la luz de la teoría del yin y yang. En definitiva, toda modalidad de tratamiento apunta a una de estas 4 estrategias. Cuando se pueda tonificar el yang, cuando está en deficiencia, o tonificar el yin, elimina el exceso del yang cuando está muy deficiente el yin, en su caso, y eliminar el exceso del yin cuando el yang está en descenso. Entender la aplicación de la teoría yin y yang de la medicina es de suma importancia en la práctica, ya que se puede decir, como ya se los había dicho, que sin medicina tradicional china, o sea, sin el yin y yang no hay medicina tradicional china. Entonces, viendo las estructuras ya generadas en el cuerpo, pues también generamos un equilibrio. Entonces, todas las partes del cuerpo humano tienen un carácter predominante de yin o yang, y esto es importante en toda la práctica clínica. Debe enfatizarse, sin embargo, ya que este carácter solo es relativo. Y podemos ver que el yang va a ser representado por la parte superior del abdomen hacia la cabeza. El yin representa la parte inferior desde el abdomen hasta los pies. El exterior lo representamos como nuestra piel, y la parte interior pues como en nuestros órganos. La superficie lateral va a ser yang, o sea, toda la parte lateral, y la medial va a ser yin. En la parte yang tenemos toda la parte detrás, y en la parte anterior va a ser la parte yin. Y bueno, en estructura, pues vamos a generar la estructura orgánica, como la parte yin, y la función de los órganos va a ser la parte yang. Y bueno, pues aquí también vemos que parte de los órganos, como ya lo habíamos dicho, va a ser por la parte yin, y la estructura va a ser por la parte yang. La función de los órganos va a ser la parte yang, y el yin va a ser estructurado por la sangre y los líquidos. Y algo muy importante aquí que viene de la energía, que también llamado como el chi, que es eso, la energía, va a ser fundamentado por la parte yang, y la parte yin van a ser los líquidos corporales y la sangre. Y en el caso del chi, vamos a tener 2 tipos de chi, un nutritivo y un defensivo, y que eso va a generar pues un intercambio de la parte interna de nuestro cuerpo. Bueno, también tenemos los 4 aspectos principales de la medicina tradicional china del yin y yang, donde el fuego va a ser generado por el yang, el yin va a ser el agua, el calor frío, la agitación por calma, el seco por el húmedo, el duro por el blando, la excitación por inhibición, la rapidez por la lentitud, la parte no sustancial con la sustancial, y la transformación del cambio por la conservación de alimentos continuos. Y bueno, esto ya es más representado como una patología, o en el caso de un paciente, pues el yang va a ser la parte aguda, el yin va a ser la parte crónica, donde va a haber una aparición rápida por parte del yang, y una aparición gradual o lenta por la parte yin. La evolución va a ser muy rápida y la evolución va a ser lenta. Va a haber calor y va a haber frío. Va a ir inquietud e insomnio, y en el caso del yin va a haber una somnolencia y lentitud.
En el caso del yang va a haber, va a rechazar totalmente las mantas o las cobijas por el calor representado, y en el caso del yin le va a gustar estar tapadito, calientito. Igual pasa cuando duermen, uno va a estar de forma donde va a retirarse las cobijas y va a permanecer en extensión, y en el caso del yin va a estar más acurrucado en posición fetal. Los miembros del cuerpo siempre son calientes y los miembros van a ser fríos. El rostro es rojo, el rostro es pálido, prefiere bebidas frías, y en el caso del yin va a preferir bebidas calientes. Su voz es alta y hablan mucho, y la voz del yin pues son personas que hablan bajo y no les gusta mucho hablar. Van a respirar muy fuerte y van a respirar de forma superficial o muy débil. En el caso del yang va a haber sed, y en el caso del yin va a haber ausencia de sed. La orina va a ser escasa y va a ser oscura en la parte yang, y en la parte yin va a ser abundante y pálida la orina. En el caso del aparato digestivo, pues vemos que también va a haber estreñimiento, y en el caso del yin, también hay heces blandas. Toda esta información la vamos a ver más adelante cuando pasemos a los síndromes, donde vamos a poder diferenciar entre un paciente yang y un paciente yin. Y bueno, también parte de lo que vamos a estar manejando en la medicina tradicional china, pues va a ser el pulso y va a ser la lengua. Entonces, el tipo de lenguas, la forma, el color, va a ser representada por una lengua roja con saburra amarilla, que más adelante lo vamos a ver. Y la lengua va a ser, en el caso yin, va a ser pálida. El pulso va a ser un pulso lleno y superficial, y el pulso en yin va a ser un pulso vacío. Y bueno, tenemos la dependencia entre el yin y yang, entre los órganos yin y los órganos yang, donde los órganos yin dependen del yang para producir el qi y la sangre, que también es mencionada como shui en medicina china, a partir de la transformación de los alimentos. Los órganos yang dependen del yin para su nutrición y se deriva de la sangre y la esencia almacenada en los órganos yin. La estructura y funciones de los órganos: cada órgano tiene una estructura representada por el órgano en sí, y la sangre va a ser representada en los líquidos que hay dentro de él. Al mismo tiempo, cada órgano tiene una función concreta que a la vez afecta y es y por su estructura. Y en la parte yin va a ser una parte sin estructura. La función va a ser generada por la parte yang, y que no puede ser desarrollada sin la función, la estructura, la carencia de la transformación y los movimientos. El yin y yang están en un constante estado de cambio, así que cuando uno está en aumento, el otro va a estar disminuido a fin de mantener un equilibrio. Si el yin se consume, el yang se va a incrementar. Si el yang se consume, el yin se incrementa. Si el yin se incrementa, el yang se va a consumir, y así viceversa. Entonces, parte de eso, es importante que usted se pueda mantener como la imagen que les había presentado, donde hay una línea y podemos ver que los dos deben de estar en equilibrio. Si uno está, por ejemplo, en el caso del yang, estamos diciendo que hay una deficiencia del yin, o viceversa, ¿no? Si está en exceso el yin, hay una deficiencia del yang. Y pues lo que queremos generar pues es ese equilibrio, ¿no? Entre las dos, que los dos estén en equilibrio. Y es importante destacar que el exceso de yang y el consumo del yin no son lo mismo. El exceso del yang, el principal factor es el incremento anormal del yang, que lleva a un consumo del yin.
y el consumo del yin, al principio el principal factor es la insuficiencia del yin, que surge espontáneamente y lleva un exceso aparente del yang. En este caso podemos ver lo mismo, donde el exceso del yin va a ser mayor cuando hay mucho frío interior o exterior en el cuerpo, que puede ser consumido por el yang, especialmente en un síndrome que es en el yang de vaso, y esto se denomina frío plenitud. El frío plenitud va a ser como un frío externo a nuestro cuerpo. Y el exceso de yang, cuando el exceso es calor, puede ser exterior o interior, puede ser consumido por los líquidos orgánicos, que tiene que ver con el yin, que provoca la sequedad, y esto se denomina calor plenitud, que más adelante lo vamos a ver. Yo ahorita lo único que quiero que se lleven en este tema es ese equilibrio de la oposición, que ni uno es mayor ni otro es menor, sino que buscamos el mismo equilibrio entre ambos, pero que cuando ya es de manera patológica, sí vamos a ver un exceso o una deficiencia de alguno de los dos. Y el consumo del yang también es uno de ellos. Esto tiene lugar cuando la energía yang del cuerpo es suficiente de una forma espontánea. La disminución de la energía yang lleva al frío, a escalofríos y síntomas que hasta cierto punto son similares a aquellos que son producidos por el exceso de yin, pero son consumidos por el yang. Las situaciones, sin embargo, muy diferente, ya que el exceso de yin, su aspecto principal es provocar el consumo del yang. En el caso del consumo de yang, la disminución de yang es un aspecto principal del yin y está en exceso, que es aparente, y esto se le denomina frío por insuficiencia. Y en el caso del consumo del yin, esto tiene lugar cuando la energía yin del cuerpo está agotada. La disminución del yin puede llevar a síntomas de exceso aparente del yang, como la sensación de calor. La situación es muy diferente en las vías de exceso del yang. En este caso, el exceso de yang es un aspecto principal. En el caso de la disminución del yin, este es su principal aspecto, y el yang está en exceso, solo va a ser de manera aparente, y a todo esto se le va a denominar un calor por insuficiencia. La transformación entre el yin y yang, el principio de la transformación entre ambos, va a generar una aparición de esta transformación, que es muy importante para la prevención de las enfermedades. Si somos conscientes de cómo algo puede convertirse en su opuesto, entonces podremos prevenirlo y lograr un equilibrio en el cual es la esencia de la medicina tradicional china, ¿no? Buscar del cuerpo basándonos al yin y yang. Y bueno, para hablar acerca de las referencias que vamos a estar utilizando, pues me gustaría que pudieran optar por la referencia del libro de Giovanni Mashoja. Hay dos tipos de ediciones, la primera y la actualizada. En este caso, a mí me gusta trabajar más con la primera edición, porque viene como más explicado, y en el caso de la segunda edición del libro de Mashoja viene como más corta la información, y hay mucho como de qué hablar, porque te quedas como con dudas, porque no viene tan explicado, o sea, como que viene muy global o muy generalizada la información, pero ambas van a ser correctas. Y bueno, si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, por favor háganmelo saber. Van a tener les dejé una actividad para que también la puedan contestar.
Y lo importante aquí de la medicina tradicional china es que en base a esto, pues que puedan de alguna forma ir visualizando o observando a ciertos tipos de pacientes en su vida diaria, ¿no? No sé, ahora con este clima, pues que hace mucho calor, pues estamos generando como más síntomas del yang. Entonces, tenemos heces secas, estamos consumiendo más líquidos, llegamos a tener diarreas frecuentes. En el caso del invierno, pues generamos más síntomas, un yin, donde no tenemos casi sed o vamos muchas veces al baño, dependiendo del frío que esté generalizado. Y pues es importante que empecemos a ver el color del paciente, si son muy calientitos o si son muy fríos, o el tipo de voz que manejan, o el tipo de personalidad. Todo eso nos va a ayudar a dar un mejor diagnóstico de tratamiento. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. ¿Se tiene grabación? Ok, se tiene la grabación.